Si estás viendo este video, seguramente ya sabes que el BitLocker cifra los datos de la unidad de almacenamiento, pero te voy a comentar algo extra y voy a intentar hacerlo en 40 segundos o menos. El BitLocker es una tecnología de Windows y no de todas las versiones, solo las Pro y Enterprise tienen acceso a él. No tiene soporte nativo para otros sistemas operativos, pero por ejemplo Linux utiliza algo análogo llamado Linux Unified Key Setup, la cual no utiliza TPM por defecto. Y hablando de TPM o Trusted Platform Module, ¿sabías que este componente físico fue específicamente diseñado para ser más seguro? Por otra parte, ¿cómo es posible ver y modificar los datos si se supone que la unidad está encriptada? Bueno, para que podamos ver los datos, estos son descifrados y guardados en la RAM, y no todos, solo los que usas. Para modificarlos se van a la RAM, se encriptan y luego al disco duro. Para empezar vamos a abrir el panel de control desde la consola de comandos. Aquí escribimos control y luego vamos al apartado de sistema y seguridad. Luego al cifrado de unidad BitLocker y allí vamos a activar el BitLocker. Este encripta los datos de la unidad, sea Hard Disk Drive o Solid State Drive, pero igual que una bóveda de mucha seguridad necesita una llave, una clave para abrirse, así que nos proporcionan 3 métodos para guardar esta clave de recuperación, en la cuenta de Microsoft, en un dispositivo USB o impreso. Esta clave de recuperación es numérica y posee 48 dígitos. Por defecto, al activar BitLocker, solo la unidad principal, la unidad C, va a ser encriptada, ya que es allí donde hay información clave para el usuario y para el sistema operativo, pero también podríamos configurarlo para cifrar datos de otras unidades. A continuación tenemos la opción de cifrar la parte de la unidad que contenga datos o cifrar completamente la unidad. Si el disco no tiene muchos datos, podríamos elegir la primera opción, pero lo más seguro es cifrar todos los datos, incluyendo el espacio vacío, aunque vaya a tardarse un poco más el cifrado. El modo nuevo ofrece un cifrado avanzado y seguro, pero solo es compatible con Windows 10 o versiones superiores, así que si el disco va a ser usado en sistemas actualizados, podemos elegir modo nuevo. Este ejecutar comprobación se utiliza para verificar que el disco y el sistema pueden desbloquearse correctamente después de un reinicio. Sirve para asegurarse que el TPM funciona bien, así que por seguridad vamos a activarla. Y ahora solo nos queda reiniciar el equipo. Este video en por 2 es mi computadora de escritorio, un Windows 10 Pro y Core i5 con 8 GB de RAM, 4 núcleos, 4 procesadores lógicos, reiniciándose después de activar el BitLocker. Ya tenemos BitLocker activado y esto lo comprobamos con el comando manage bde status, que significa manejar BitLocker Drive Encryption. Aquí vemos detalles del descifrado, que por cierto está en proceso. Tiene 2 protectores claves, una clave autogenerada que es el TPM y la clave de recuperación. Además nos dice el tipo o el método de encriptado. Sin embargo, al iniciar el equipo no se nos exige ingresar ninguna contraseña porque existe esta clave del TPM que la toma automáticamente para iniciar. Y esto lo vemos mejor con el comando protectors get c, disco local C. Efectivamente tenemos 2 contraseñas. Vamos a intentar añadir una nueva contraseña de modo que se nos exija esa contraseña al iniciar el equipo. Usamos el comando add disco local C password. Vamos a ingresar una clave. Sí, la estás escribiendo pero no la vas a ver y esto es así por seguridad. Así que como seguramente ya escribiste algo, control C para terminar el proceso y vamos a reescribir el comando. Primer error, la configuración de la directiva de grupo. Son básicamente reglas que Windows aplica para controlar la seguridad y el comportamiento del sistema. Entonces con el comando gp, que significa Group Politics, edit.msc, vamos a ir al panel de configuración. En el directorio de plantillas administrativas vamos a componentes de Windows, vamos a buscar el cifrado de unidad BitLocker y luego unidades del sistema operativo.
ahí vamos a ir a requerir autenticación adicional a iniciar. En este apartado de ayuda básicamente nos especifica que vamos a estar configurando que se requiera otra clave para acceder al disco además del TPM. También que si no vamos a usar el TPM, entonces hay que activar la casilla permitir BitLocker sin TPM compatible. No es que no lo tengamos, porque en mi caso mi computadora sí lo tiene, pero si no marco esta opción no voy a poder utilizar otra opción como clave de la unidad. Adicionalmente marcamos no permitir TPM para el inicio. Aplicamos los cambios en la PowerShell con el comando gp update force para que se actualicen los cambios en las políticas en lugar de reiniciar el equipo. Ahora sí, vamos a agregar una contraseña con add password. Confirmamos contraseña y que no cunda el pánico. Si recordamos, antes habíamos observado que teníamos una protección que era el TPM y la contraseña numérica o clave de recuperación. Entonces con el comando protectors delete vamos a eliminar esa contraseña TPM. Esto en realidad también lo decían las políticas de grupo, y es que no es posible tener dos, la contraseña TPM y la que vamos a crear, que es la personalizada, sino que se debe especificar el TPM o la contraseña especializada o el TPM y PIN. Es diferente. Entonces vamos a eliminar el TPM y vamos a reescribir el comando add password para crear la contraseña en la unidad C. Confirmamos la contraseña ahí. Tenemos nuestra clave personalizada y podemos rectificarlo con el comando protectors get disco local C. Efectivamente tenemos nuestra contraseña numérica y la contraseña personalizada. Al reiniciar el equipo notamos que ya no inicia con la contraseña TPM automáticamente, sino que nos exige esa contraseña que nosotros establecimos. Y si tenemos una contraseña en el equipo, también nos la va a solicitar como normalmente. A este punto el equipo ha encriptado el 100% de los datos, así que vamos por dos conceptos extra. Usualmente cuando el equipo va a realizar modificaciones importantes como en las actualizaciones de Windows, va a deshabilitar temporalmente el BitLocker con sus diferentes contraseñas. Nosotros también podríamos hacer esto manualmente con Disable y con el comando Enable, pero lo recomendado es que Windows en su actualización lo haga automáticamente por seguridad. Esto es para que en cada modificación no nos solicite escribir la o las claves de BitLocker. Vamos a restablecer la clave automática, la clave del TPM. Para esto vamos a eliminar primero nuestra contraseña personalizada con el comando protectors delete type password. Aquí, como vemos, ya está eliminada la contraseña y vamos a pasar a crear la contraseña del TPM. Para crear la contraseña automática utilizamos el comando protectors add disco local C TPM. Este error ya lo conocemos, y es que en la configuración de las políticas del grupo habíamos seleccionado que no se permitiera configurar el inicio del TPM. Entonces vamos a hacer esta modificación y vamos a configurar permitir TPM al inicio. Aplicamos y vamos al PowerShell y escribimos el comando gp update para actualizar las políticas del grupo. Y volvemos a escribir el comando protectors add TPM. Y listo, nuestro TPM ha sido agregado con éxito. Esta clave ahora se va a utilizar para iniciar el equipo, así que no vamos a tener que ingresar una clave. Lo podemos comprobar con el comando protectors get disco local C. Tenemos nuestra clave numérica o de recuperación y la clave del TPM.
En este momento había eliminado las contraseñas del disco, la del TPM, la autogenerada y demás, y estoy reinstalando BitLocker, pero como previamente había configurado las políticas del grupo para permitir el PIN, el TPM, etc., entonces las opciones que dispongo son agregar un PIN o agregar una clave por la USB o solo el TPM. Entonces vamos a verificarlo en PowerShell. El cifrado está en proceso, lleva un 3,8%. Y vemos que efectivamente tenemos la protección del disco local con TPM y el PIN, además la contraseña numérica o clave de recuperación. Eso lo miramos más detenidamente con el comando protectors-get. Si ven, el proceso de cifrado avanzado y efectivamente tenemos dos claves, que es el TPM y PIN, y la contraseña numérica o contraseña de recuperación.